Hoy el título que tenemos para el estudio es Judá se negó a escuchar. Judá es el pueblo de Dios que se niega a escuchar. La gente de esta nación de Judá estaba tranquila en sus propias mentiras. Eso lo que están diciendo los profetas es puro cuento, eso no va a pasar, o va a pasar con más tiempo. Ahorita tenemos tiempo para pasarnos muy felices, pero Jeremías utilizó un símbolo de una alarma que anunciaba la invasión inminente, que prefiere o que decía va a venir el ataque de Babilonia. Jeremías quiere que ellos miren y escuchen y hace ese anuncio como si fuera una alarma. La gente de Benjamín que estaba junto al norte de Jerusalén tenían que huir buscando seguridad, pero no deberían detenerse en la ciudad capital, sino que salir rápidamente y dirigirse hacia el sur. Las campanas o las trompetas o las bocinas que sonaban iban a ser sonando en Tecoa, iba a sonar muy fuerte, y Tecoa estaba a 15 kilómetros de la ciudad. También se iba a encender fuego para advertir a los habitantes que huyera de la tierra. Por eso que aquí nos dice que en el monte Betaquería estaba humo para decirle a la gente: salgan inmediatamente, huyan de Jerusalén y váyanse, porque Dios lo estaba amenazando. Dicen: Dios, destruyé a la bella y delicada hija de Sión, a Jerusalén, con tanta fuerza que los enemigos van a llegar a Jerusalén con deseo, con gozo para destruir la ciudad. Pensaban hacerlo a mediodía. Jeremías anunció la advertencia. Noticia: viene un ejército muy poderoso, invasor, que va a retumbar desde el norte. Dice Jeremías, sería un ejército muy poderoso, confrontando o destruyendo a todo lo que con él está a su paso. Ni a ese ejército, ni el calor, ni la oscuridad lo va a detener. Él lo va a atacarlo. Era lo que Jeremías estaba diciendo en los primeros versículos del capítulo 6. El pecado no puede ni debe quedar sin castigo. En pocas palabras, ustedes están pecando y ustedes no han querido escuchar la voz. Van a mirar las consecuencias. Algo muy fuerte que muchos van a decir: uy, Jeremías, tan trágico. Dios es un Dios de amor. Dios ama al pecador. Sí, pero no comulga con el pecado. Por eso que el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Nuestra relación, como quiera, lo rompe. Si usted está en pecado, pues obvio, Dios no lo va a escuchar. Y es lo que le está diciendo a Jeremías. Jeremías le está diciendo a Judá: vuelvan sus ojos a Dios, vivan para Él, dejen la idolatría. Pero Judá no quería escuchar. Quería escuchar: tranquilo, Dios lo ama, siga así en sus caminos, siga buscando idolatría en otros, porque Dios te ama. Dios es un Dios de amor. Sí, Dios ama a los pecadores porque dio a su Hijo, pero no comulga con el pecado.
Y eso es lo que Jeremías está diciendo en este libro. Y lo está diciendo con palabras muy fuertes, que va a decir, los va a destruir. Pero aquí, vámonos a Jeremías capítulo 6, versículo del 7 al 18, Nubi, por favor me colaboras. Y lo vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos. Del todo rebuscarán como Abib el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, y sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Pues también sobre vosotros atalayas, que dijese, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Gracias, Nubi. La gente de Judá había acumulado pecados sin arrepentirse hasta el cansancio. No había cambiado sus vidas. Todo lo que hacía era pecar. El versículo 7 dice, como la fuente nunca cesa de emanar su agua, así ella nunca cesa de emanar su maldad. Esa es la naturaleza de la carne pecaminosa. En esta forma creemos que el pecado está dominando a las personas. Cesa, abunda. Ellos, por su falta de arrepentimiento, seguían practicando el pecado muy cómodamente. El pueblo de Judá muchas veces tuvo tiempo y oportunidad para arrepentirse, comparado con Sodoma y Gomorra. Este pueblo de Judá tuvo mucho tiempo para arrepentirse. Por siglos, por buen tiempo habían escuchado la palabra de Dios por medio de unos profetas. Sin embargo, con el paso de los años, el pueblo de Judá había endurecido su corazón, ya no quería escuchar más. Lo trágico es que todo lo que ellos querían escuchar eran que lo animara a pecar o diciéndole, estás bien, continúa así. Lo más trágico también es que llegaría el día que ellos no podían más escuchar porque iba a ser demasiado tarde. Ese fue un endurecimiento de corazón. ¿Cómo comenzó ese endurecimiento de corazón?
comenzó con un descuido. El pueblo de Judá se descuidó un poco en su relación con Dios. No lo buscaban ni iban a sus sacrificios. Después de poquito descuido lo iba aumentando a un descuido mediano. Después llegó a un descuido total de la palabra de Dios. El diablo se siente muy feliz cuando consigue que alguien se aleje de escuchar y de estudiar la palabra de Dios. Qué triste cuando el hermano recibe la palabra de Dios de exhortación o de consuelo, lo único que hace es callarse y alejarse. Pero primero lo que hace es tomar todo contra el mensajero. Pero aquí Jeremías tenía un mensaje que dar, pero no había nadie para escucharlo. La gente de la nación entera se había entregado a la avaricia y a la codicia. Versículo 13, qué pena. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno seguía la avaricia. Desde el profeta hasta el ¿qué? Sacerdote, todos se engañaban o todos eran engañadores. Qué doloroso es ver esto. Se habían inclinado ante el más de los más grandes ídolos, el más grande ídolo de todas las naciones, el que más todo el mundo amaba, la idolatría al mundo, el amor al mundo. Ellos se habían ido a esa idolatría, a las pasiones que le ofrecía la vida, porque ellos vieron a su vecino y empezaron a desear las cosas de su vecino y los dioses de su vecino. Se habían arraigado profundamente en sus corazones el deseo de pecar, porque no había arrepentimiento genuino. Los líderes espirituales de Judá consentían ese deseo. Sí, no venga al templo, tranquilo, no haga sacrificio, ve y comparta, o ve y consiga cualquier cosa menos la vida espiritual. Los líderes espirituales ignoraban la enfermedad, suministraban cosas mínimas para el síntoma, pero ellos ignoraban la enfermedad. Esos líderes espirituales ignoraban la enfermedad, como aquella persona que está en fiebre, venga, le ponemos pañitos de agua fría en la cabeza y ya, con eso va a pasar todo. Pero no ignoran que la fiebre es un síntoma o diciendo va a pasar algo, hay una enfermedad, mira lo que está mostrando. La fiebre muestra algo que está funcionando mal. La codicia es el pecado de nuestra nación hoy. Para muchas personas, aunque no lo quieran reconocer abiertamente, tienen codicia. ¿Por qué? Porque hacen las cosas para tener una buena estabilidad social, luchan en sus fuerzas para tener riquezas, estatus, poder, fama, y están idolatrando al mundo. Están deseando tener recursos para tener un buen carro, y no se conforman con tener un carro sencillo. Quieren tener lujos. Yo trabajo, quiero tener un buen estudio para tener un buen trabajo, para que la gente vea y que me diga, uy, usted lo pudo, mire, tan importante. Pero hoy mucha gente, su codicia lo lleva a que la gente lo vea a ellos, pero olvidan que nosotros
somos instrumentos de Dios. Que si Dios nos bendice, que la gente nos vea que es Él quien nos puso en ese lugar. No es malo poseer, pero ¿dónde está nuestro corazón? Que la gente nos vea y que vean que es Dios quien nos ha sostenido y quien nos está dando las cosas. O quiero que la gente vea que yo soy capaz de conseguir las cosas con mi conocimiento. Eso es, como dice el versículo 13. ¿Qué lo dice? Avaricia o codicia. Mi hijo tiene que estudiar un buen estudio, una buena carrera para ser alguien en la vida. No le importa que su hijo sea un temeroso de Dios. Que Dios lo use y le dé la sabiduría y que toda la gente cuando lo vea que Cristo está con él y lo está llevando donde él quiere y está cumpliendo su propósito. Pero como nos cuesta orar, como nos cuesta ayunar para que Dios doblega a nuestro hijo, y yo no puedo hacer eso porque mi hijo va a sufrir y yo cómo voy a ver que mi hijito sufra, entonces yo le concedo todo. Bueno, aquí esta parte no está en el bosquejo, me acuerdan para que quede en el segundo. Muchas gente de ellos preferían la avaricia, la codicia, pero en el 14 es triste. ¿Qué dice en el 14, Nubi? Y curaban, sí, en el 14, y curaban las heridas. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Mire lo que hacían los sacerdotes. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan las heridas de mi pueblo con suavidad. Siga así, tranquilo, que Dios aún te ama. Tú sigues siendo pecador, pero Dios te ama. Pero no le dice, oye, arrepiéntese. Mire que tú no eres un testimonio real de un hijo de Dios. ¿Cómo le voy a decir eso a mi hermano si Dios es amor? ¿Cómo le voy a decirle a mi hermano que se arrepienta? Y esa palabra tan fuerte que es un pecador, uy, no puedo decirle, porque Dios es amor. Mire, la sanidad era incompleta, solo llevaba un alivio. Era como esa herida superficial, esa sanación superficial, como diciéndole, usted tiene cáncer, vente hoy un acetaminofén. ¿Qué le va a servirle a un enfermo de cáncer que le dé un acetaminofén? Ni para el dolor le sirve. Pero aquí, en el versículo 16 al 17, es la oportunidad para que ellos busquen la justicia. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas. ¿Cuáles sendas? Las sendas de los buen camino. Pero ellos, ¿qué dijeron? Maldijeron. ¿No qué? No andaremos. Él le dice un consejo, vayan a la senda, y ellos dicen, pero no andaremos. Pues, ¿qué dice? Puse también sobre vosotros atalaya. Una atalaya es alguien que mira, que avisa, un vigilante, un centinela, que anuncia, mire, y acá que estaba diciendo hay sonido de trompeta, huyamos, pero no querían escuchar, no escucharon o no escucharemos. Por tanto, la nación, ¿qué dice? Por tanto, ir nación y entender lo que iba a pasar y le muestra a él las consecuencias. Pero tan triste fue que
las personas que tenían que soltarlo a ellos, que mostrarle la palabra, decían palabras suaves. Por eso que muchos veían a Jeremías el extremista. Va a haber guerra, va a haber una invasión, nos van a destruir, que eso es puro cuento. Y ellos tenían esa tranquilidad en ellos. Pero Dios le dice el resultado del rechazo a ellos. Y está en el 19 al 20, pero leímos hasta el 18, ¿cierto? Digamos 19 y 20, ¿no? Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Porque para que a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Dios le dice el resultado del rechazo por parte de Judá. No escucharon mi palabra y aborrecieron mi ley. Y después en el final del 21 al 30, nuevamente describe el juicio venidero. Ya lo hemos visto, pero que los invito a que en la casa lo hagan. Pero al rechazar la palabra de Dios, ellos rechazaron ¿a quién? A Dios. Y cuando un hombre rechaza a Dios, siempre va a producir consecuencias. Es fácil. Habían rechazado la palabra de Dios. Y al rechazar la palabra de Dios, ¿a quién están rechazando? A Dios, a Jesucristo. Y un hombre que rechaza la palabra de Dios, tarde o temprano, va a ver las consecuencias. Qué triste que Judá, ¿quién era? El pueblo de Dios. Y no quiso escuchar. Y eso no quiere decir que él dijo, ya no quiero nada más con ellos. Pero este mensaje, un mensaje solemne, tiene que hacernos ver cómo está nuestra relación con Dios. Esta circunstancia de que Judá, Israel y Jerusalén no quisieron escuchar, nos tiene que mostrar a nosotros cómo estamos con escuchar la palabra de Dios. Haríamos bien en pensar o en prestar mucha atención a esta serie de advertencias. Sería bueno escuchar y admitir en este estudio si estoy como Judá, que hace una comparación con una fuente de agua que no dejaba de cesar agua. ¿Será que yo y ustedes estamos como Judá, que nos dice, deja de decir mentiras? Aunque usted piense que son mentiras piadosas, son mentiras. Deja, arrepiéntese. Pero seguimos diciendo mentiras. No escuchamos. Igual, deja de tener mentiras en tu vida. ¿Como cuál? Tú le estás diciendo a tu compañera esposa, y no es tu esposa, es tu compañera, porque ni siquiera han tenido un compromiso matrimonial. Y eso hoy en día, si es la esposa, deja de decir mentiras, que aún así estás engañado en pecado. Mira cómo el diablo te engaña. Es mi esposa. Esposa cuando se case uno ante Dios, cuando ante la ley. Pero ¿por qué le dices compañera? Porque no has reconocido tu pecado. Si has reconocido que le estás faltando a Dios primeramente, ¿tú qué haces?
se arrepiente y le da lugar a esta mujer casándose. Y si no, pues separándose. Pero ¿cómo me voy a separar si ya tenemos hijos? Es que uno tiene que comenzar a hacer las cosas bien. Pero vivimos en mentiras. ¿Qué mentira el diablo le está diciendo a usted? Que usted está diciendo, estoy viviendo para Dios, pero vive en una mentira. Dios me sostiene. Tú estás mirando la misericordia de Dios, pero no vives ni tomas decisiones como Dios te demanda. Tú dices, Dios es mi sustento, pero lo primero que buscas es el trabajo y no a Dios. Aquí Judá no quiso escuchar la palabra de Dios, o se negó a escuchar. Hoy en día muchos hijos de Dios se niegan a escuchar cuando Dios le dice, lo que estás haciendo te va a robar tiempo para mí. Y uno se niega a escuchar y lo primero que hace, ¿qué es? Ponerse de mal genio con el mensajero. Si le está diciendo algo, evalúe si lo está diciendo por amor a ti. Si esa persona lo está diciendo, mire que lo que estás haciendo no es bien, no está bien para ante los ojos de Dios, pon atención. Si esa persona te dice, ante mis ojos está mal hecho, ni le prestes atención. Pero muchos, cuando vemos a alguien que nos está hablando de parte de Dios y es palabra fuerte, hacemos como muchos, nos tapamos los oídos. Porque es muy fuerte. ¿Cómo me va a decirme este pastor que no tenga relaciones íntimas con mi novia? ¿No ve que la amo y nos vamos a casar? ¿Cómo va a decir que estoy en pecado? La palabra dice que usted está en ¿qué? Fornicación. Pare de contar. Hoy en día, si usted está haciendo una mentira piadosa, ¿en qué está? En pecado. Pare de contar. Para Dios, un criminal, uno que mata a alguien o una mentira piadosa, ¿para él qué es? Pecado. Él no dice, no, fue un pecadito pequeño. No. Y eso es lo que le faltaba a Judá escuchar. Pero ellos se negaron a escuchar la palabra. ¿Y por qué se negaron a escuchar, dicen los estudiosos? Porque no la estaban viviendo. Y hoy en día es así. Mucha gente dice, usted no está escuchando. ¿Por qué? Porque se niega a cambiar su vida, a ponerla por obra. Uno puede decir, sí, puso atención, pero no escuchó. Mire, siguió igual. Y así era Judá. Por años Dios le había mandado profetas diciéndole, por favor, sepan que los amo, sepan que es mi nación, que yo soy su esposo, que estoy ahí, que lo único que quiero es que se arrepientan para que ustedes vean mi misericordia y mi amor. Pero hoy en día muchos no comprendemos eso. Él no quiere que usted aplauda a un pastor. Él no quiere que usted aplauda una religión. Él quiere que usted ame a Dios. Y cuando usted ama a Dios, respeta lo que Él pone. Porque cuando usted niega y trata mal a un siervo de Dios, ¿a quién está tratando mal?
Pare de contar. Si usted no quiere escuchar la palabra de Dios, ¿a quién está tratando mal? Listo. Es a Él. Pero muchos no hacemos caso. Y acá hacemos como Él. Nos tapamos los oídos. Judá estaba descansando en sus mentiras. ¿Usted dónde está descansando? ¿En su mentira o en la verdad de Cristo? Y cuando usted descansa en la verdad de Cristo, ¿sabe lo que pasa? Él le muestra su condición pecaminosa para que usted se arrepienta. ¡Ay, tan fuerte! No me digan nada, porque el libro de Jeremías fue escrito ¿por quién? Por Dios. Y Él está mandando un mensaje muy fuerte. Vuelvan a mí. Vuelvan a mí. Están en pecado. Yo soy su esposo y quiero el primer lugar. Uy, tan fuerte, ¿cierto? Pero lo estoy haciendo. Estoy viviendo para Cristo. Y aquí dice el 19, parte final, dice: no escucharon mi palabra y aborrecieron mi ley. Muchos aborrecemos las cosas de Dios y nos defendemos diciendo: como no está haciendo lo que yo quiero, como no está haciendo como yo quisiera hacer las cosas, entonces yo aborrezco. Ellos comenzaron así. Un descuido pequeño. Después ese descuido pequeño lo llevó a un descuido mediano. Y después ese descuido mediano lo llevó a un descuido total de la palabra de Dios. Por eso que usted y yo no nos podemos descuidar cuando leemos la palabra de Dios. Tenemos que decir: por favor, Señor, examíname en qué estoy fallando. Muéstrame mi pecado. Por favor, Señor. ¿Para qué? Para que usted y yo en la intimidad digamos: Señor, por favor, dame tu discernimiento, dame tu sabiduría, manténme firme en esa tentación. Toma control, Señor, de mí, para que tú seas glorificado. Pero muchos no oran así. Señor, es que necesito dinero porque tú sabes, la situación está pesada, el nuevo presidente, el dólar subió, usted sabe, Señor, por favor, ayuda, provee alimento a mi casa, Señor, tú sabes que soy un buen hijo tuyo. Sí, pero primero, antes de eso, ¿qué hacemos? Alabamos. ¿Quién es nuestro Señor? Después, ¿qué hacemos? Pedimos perdón. Y después otras cosas. Pero a veces no hacemos las dos primeras. Adorarlo a Él por lo que eres. Y pedimos perdón a Él. Gracias, Señor, por ese hermano que tú pones para que me muestres mi condición pecaminosa. Bendícelo, Señor. No hacemos esa oración. Señor, yo no, ¿qué le va a contarle a esa persona si me va a decirme: mire que usted tiene una idolatría en sus hijos? ¿Cómo usted no le puede decirle que le ayuden a lavar la loza? ¿Cómo usted no puede decirle a sus hijos que la acompañen al médico? Usted tiene una idolatría redonda. Pero es que mi bebecito, si yo no le hago el almuerzo, él no puede comer. ¿Y cuántos años tiene tu bebecito? 50 años. A ver, mamita, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Estamos escuchando a Dios? Y cuando uno escucha a Dios, hace las cosas ¿para quién? Para el pastor, para el líder, no para él. Para él.
Si es palabra de Dios, ¿quién responde? Él. Por eso es que cuando usted vaya a recibir un consejo de alguien, diga: Señor, que esa palabra tuya, si no, calla a esta persona. Cállalo, Señor. Y dame discernimiento, Señor, si es palabra tuya. Dame discernimiento y empieza a mirar: ¿será que esa persona me está diciendo que me aparte de mis amigos que me llevan a tener vicios? No, eso es puro exageramiento, eso es puro exagerado. Y ahora es muy religioso, que me voy a apartarme de mis amiguitos, si ellos me quieren. Y ellos lo que le llevan al vicio. Y Dios dice: hay momentos de tomar decisiones, ellos o yo. ¿Quieres tus amigos o me amas a mí? Demuéstramelo. Es como decir esa persona que está: yo te amo, quiero ser tu novio, y ya está haciendo a la vecina: no, pero si ella me dice que sí, ya dejo a todas. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes tuvieron ese dilema? Tengo tantas, pero me quedo con ella. Así estamos con el mundo. Tengo el mundo, pero tengo un gran amor, Jesucristo. Vale más que todo ellos. Escuchemos la palabra de Dios. Padre Celestial, te doy muchas gracias por ese estudio. Ayúdanos a que nosotros no nos dejemos